Bueno, Karen nos dice que ya estamos comunicados con Balneario Argentino. Esto queda en Uruguay, en esa costa preciosa que tiene la República Oriental del Uruguay, con nuestro compañero y amigo José Esteves, más conocido por Joe, un periodista de fuste de la República Oriental del Uruguay, un compañero que es un ex preso político, militante, que hoy está viviendo allá en este precioso balneario. Muy buenas tardes, José. La profesora Silvia Valdés, la licenciada Sandra Rapo y quien te habla te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de poder estar comunicado con ustedes. Antes que nada, bueno, los felicito por el programa. Agradezco la posibilidad de que me den un espacio para conversar un poco. Y bueno, creo que lo que hacen ustedes a través de la radio es algo que tiene una importancia que tal vez ni siquiera la puedan calibrar en su justa medida, pero hace falta. Es decir, radio como la de ustedes y programas como ese realmente hacen falta. Así que nuevamente te agradezco, pila, y estoy a tu disposición. Bueno, muchas gracias, José, por tus palabras. Bueno, le vamos a comentar a los oyentes. En Uruguay, en momentos de la dictadura uruguaya, allá por el año 1975, en la ciudad de Canelones, en el departamento de Canelones, en su capital, la dictadura implantó 3 vagones del tren en el centro de la ciudad, al lado del Parque Artigas, por otro lado un parque precioso, un centro de detención y de tortura. José, nuestro reportero del día de hoy, fue uno de los protagonistas de ese horroroso lugar. Bueno, han pasado casi 50 años y es la primera vez en la República Oriental del Uruguay que va a haber un juicio oral y público a los represores de ese lugar, que en realidad eran 3 los denunciados, son 3, pero hay 2 que ya fallecieron, así que queda 1 con vida, y este juicio va a dar comienzo en unos pocos días, y por eso es el tema del reportaje del día de hoy. José, contanos un poco la historia de esto, para la audiencia que no conoce de este hecho atroz que ocurrió en el departamento de Canelones. Sí, bueno, mira, 50 años pasaron, y las imágenes están congeladas en el tiempo, digamos. ¿Por qué razón? Porque durante todos estos años, por un lado, digamos, la propia existencia de la dictadura, el auge durante la dictadura de la justicia militar, que desplaza a la justicia civil, sumado a eso luego la ley de caducidad, hace que se fuera pasando el tiempo sin que se pudiera llevar, digamos, a que pisaran por lo menos un juzgado los responsables de las tremendas torturas y la forma absolutamente inhumana de tratar a sus prisioneros, que en realidad sus prisioneros, digamos, de 75 en adelante, que es cuando recrudece la represión, son básicamente ciudadanos pacíficos, obviamente, cuyo único objetivo era que volviera la democracia, oponerse a la dictadura, y eran llevados sistemáticamente. Es decir, pasaron, no se puede calcular todavía la cantidad de gente de Canelones que pasó por los vagones. Los vagones estuvieron clandestinos durante mucho tiempo, es decir, nadie sabía la existencia de esos vagones. Desde el año 68 se calcula, hasta pasado el 75 largo, ellos estuvieron ahí funcionando.
y con total impunidad, y bueno, y además eran el brazo ejecutor de la dictadura que duró 12 años, ¿no? Es decir, yo siempre caracterizo a la dictadura como el único grupo subversivo, en este caso de extrema derecha, que logra tomar el poder por la vía armada en Uruguay y permanecer 12 años. Es decir, su primer acto fue disolver el Parlamento. O sea, los legisladores de todos los partidos pasaron a estar o clandestinos o tuvieron que irse al exilio o asesinados, como el caso de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires. Y bueno, fue suplantado ese Parlamento por un Consejo de Estado que eran civiles afines a la dictadura. Yo digo subversión, ¿por qué razón? Porque el término subversión quiere decir subvertir el orden. Y la dictadura llega para subvertir el orden democrático tradicional uruguayo desde la época del Viejo Valle, fundador de la democracia de alguna forma. Entonces queda un poco, digamos, usado en todo el aparato del Estado para ejercer un terrorismo de Estado. Es decir, con pertrechos del Estado, con armas del Estado, es decir, todo del Estado, quiere decir del pueblo, pagado por el pueblo, es decir, pagado por los impuestos y todo lo demás. Y la represión se desencadenó sobre fundamentalmente los grupos de izquierda, obviamente. En el 75, digamos, existió el Plan Morgan, que fue una persecución a todos los quien fuera integrante del Partido Comunista. El Plan Morgan iba por las finanzas del Partido Comunista. Y eso también, digamos, demuestra el grado de delincuencia que mantenía esta dictadura que se impuso a sangre y fuego, que inauguró los vuelos de la muerte, en fin. Es una historia muy, muy larga y muy triste, digamos, ¿no? Es muy triste que Uruguay haya pasado por esa situación. Claro. Hay que decir que a lo largo de estos 50 años, José, han tenido la complicidad de estos represores de los partidos tradicionales, ¿no? Cuando volvimos a la democracia, primero con esa ley de caducidad que les daba el perdón, de hecho, ante cualquier acto atroz que hayan cometido, y no se los podía juzgar. Y al decir de algunos compañeros con los cuales pude tomar contacto, que caminando por las calles de Santa Lucía, una ciudad de Canelones, de cruzarse en la calle con los represores, con aquellos que lo habían reprimido durante tanta cantidad de años, que lo habían mandado a algún cuartel o a la misma o al mismo penal de Libertad, ¿no? Con esa impunidad y los tipos riéndose como que si no hubiera pasado absolutamente nada. Este hecho, José, que ustedes, los denunciantes que han llevado a esta gente a juicio, creo que es un hecho histórico y que debe ser valorado como tal, ¿no? Que se haya logrado esto, a pesar de que quede uno solo de ellos vivo. Bueno, mira, como dicen siempre, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. La ley de caducidad, que aparentemente, digamos, era un blindaje que protegía a todos aquellos que participaron de torturas y de interrogatorios y de secuestros y de asesinatos, digamos, suponía un blindaje por el cual no se podía llegar a juzgarlos, hasta que aparece la fisura que permite investigar y esclarecer y someter a la justicia civil el famoso caso Hellman, ¿no? Claro. Eso abre una puerta, ¿tá? Y a partir de ahí, digamos, la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos trabajó durante mucho tiempo y trabajó muy bien, junto con, digamos, se dio a varias puntas, es decir, por un lado por el hecho del procesamiento de algunos de los máximos responsables
de la dictadura militar, que están en la cárcel de la calle Domingo Arena, y aclaro, están en prisión y con todos sus derechos respetados, es decir, ninguno de ellos corre el riesgo o el temor de que en algún momento sean sacados por la fuerza para ser llevados a torturar en un cuartel, como sí ocurría con todos los presos políticos durante la dictadura. Claro. Compañeros que estando ya procesados y ocupando una celda en lo que era el Punta Carretas o en el penal de Libertad, sorpresivamente eran sacados de nuevo encapuchados hacia un cuartel, de nuevo a interrogarse, en los interrogatorios, y volvían destruidos cuando volvían. Bueno, todo eso costó muchísimo tiempo ir aclarándolo y desmantelando toda esa farsa, digamos, de la cual sin duda los partidos tradicionales tuvieron una gravísima responsabilidad, que hasta el día de hoy muchos de ellos no la reconocen. Pero tampoco esto hubiera sido posible, digamos, con el tema concreto de los vagones, si no hubiera sido por la Fiscalía de Derechos Humanos y por la Asociación Ágora, que investigó a fondo y logró ubicar a un cúmulo de víctimas que pasaron por ese lugar, tampoco hubiera sido posible. Hoy existe un sitio de memoria en el último lugar que ocuparon los vagones, porque fueron cambiados del lugar. Sí, sí. En lo personal puedo contar que yo estaba en los vagones junto con el resto de los compañeros el día que los trasladan. Nos ponen en una habitación de una casona ahí que era parte de eso, y con unas grúas enormes se llevan los dos vagones desde el Parque Artigas hasta su ubicación actual, en el Barrio Olímpico. Ahí en el Barrio Olímpico ya se puso una marca, digamos, y hay un proyecto de hacer ahí un museo, un centro cultural, etcétera. Fundamentalmente un museo que, digamos, sirva a la memoria para las futuras generaciones. Es decir, que puedan saber lo que pasó en el departamento de Canelones, que hasta nosotros ignorábamos que existiera eso. Tal cual. Y bueno, y ahora, digamos, después de algunas instancias en la cual fueron procesados con 180 días de prisión efectiva, los tres policías juzgados, justo coincide con la llegada de la pandemia. Entonces, como ellos además estaban ya con cierta edad y con problemas de salud, y son llevados a cumplir prisión domiciliaria. En ese contexto, se suicida Guillén y fallece Vitale, donde queda uno solo. El juicio, sin duda que será histórico, porque va a ser el primer juicio oral y público de delitos de lesa humanidad, después que hubo que pelearla hasta hace pocos meses, puesto que un juez había archivado el caso, entendiendo que pasado X cantidad de tiempo ya había prescrito. Bueno, ahora se entendió por parte de los juzgados, digamos, que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Exacto. Entonces, bueno, por eso te digo que está todo congelado en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de cosas de hace 50 años. Claro, ¿cuándo comenzaría el juicio, José? Asombrosa. ¿En qué fecha comenzaría el juicio? ¿En qué fecha comenzaría? No está claro todavía, o sea, digamos, el juez están corriendo ya los 3 meses de plazo que tiene para fijar fecha y lugar, que seguramente va a ser un juzgado en Canelones, y bueno, eso va a ser muy, muy promocionado, sin duda, por lo mismo que es el primer juicio oral y público. Ahí está. En los anteriores juicios, digamos, entraban solamente 2 de los denunciantes, digamos, y el resto, que somos alrededor de 17, 18 personas que somos testigos por haber pasado por las mismas, quedábamos fuera del juzgado en la calle, esperando
resoluciones. Un poco así fue como se fue dando todo, y bueno, y ahora seguimos esperando que fijen fecha y que seamos convocados. Claro. Y bueno, y ahí veremos en qué resuelve la justicia, ¿no? Exacto. José, te quiero agradecer muchísimo por el aporte. Evidentemente vamos a seguir con este tema porque es de capital importancia, porque tiene que ver con la vida democrática del Uruguay y de América Latina, y tiene que ver con el tema de los derechos humanos por sobre todas las cosas y la memoria. Seguramente unos días antes de que comience el juicio te vamos a seguir molestando para ponernos un poco más en autos de cómo sigue la situación. Te mandamos un abrazo enorme y en vos hacerle llegar a todos los compañeros denunciantes un fuerte abrazo de nuestro colectivo de la radio. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y es recíproco. Bueno, contigo además nos une una amistad de muchísimos años, así que va un abrazo para vos y el equipo, y bueno, y estamos a la orden, y las dudas que quieran evacuar y dentro de mis posibilidades, no tienen drama, es decir, es solamente avisar, levantar el teléfono y acá estaremos. Muchísimas gracias, y bueno, suerte con el programa y que todo siga por los rieles correspondientes. Bueno, abrazo enorme, José, abrazo enorme.